supervising, overseeing in a much more aggressive way exactly what's taking place in Dallas initially, and making sure that the lessons learned are then transmitted to hospitals and clinics all across the country. Muy bien, eran las palabras del presidente Barack Obama tomándose muy en serio esto. Nosotros aquí en el programa lo estamos haciendo también, por eso hemos invitado nuevamente al doctor Carlos Torres Viera, que es especialista en enfermedades infecciosas y que tan buena impresión nos dio en su primera visita. Gracias. Muchísimas gracias por estar en el programa. Tengo aquí a William Navarrete, que es un gran amigo, un maravilloso escritor, que además tiene esa cosa elegante de que vive en París, ¿no? Para un cubano en París. No es, hay una obra por aquí que se llama Un balsero en París, no es tu caso, ¿no? Pero yo pensaba, se me hacía la boca agua, voy a hablar de tu último libro, Fugas de literatura, pero la realidad viene y se nos impone. Así que antes de hablar con el doctor Carlos Torres, yo quería preguntarte, tú que acabas de llegar de París, que Obama acaba de hablar con el presidente de tu país, ¿notaste tú alguna medida, tu país adoptivo, ¿no? Yo sé que eres cubanísimo, extra en el aeropuerto? Ninguna, al contrario, fue más fácil que nunca, porque de costumbre siempre hay le dicen un marshal, ¿no? Un individuo ahí que es como una policía de la aquí de también son los marshals. Exacto. Que siempre le hace preguntas a uno, si estuvo en otro sitio, si dejó la maleta en algún lado, con otra persona. Nada. Al contrario, había un descontrol total y un molote horrible. Y llamaron a todo el mundo juntos, o sea que ni siquiera separaron las diferentes clases, ni las filas, ni nada. O sea, aquello fue una locura. Tal vez por eso una de las noticias que estaba leyendo ahora es que Francia va a tomar medidas especiales en los aeropuertos, porque hasta que tú... Deberían tomarlas, porque la verdad que ahí pasa cualquiera. Ahora, los aviones. Habíamos pensado en los centros comerciales, pero ahora se ocurre este tema de que una de las enfermeras, de las 78 personas que tuvieron contacto con el primer infectado, todos son pues trabajadores de la salud. Una de ellas, que ha dado positivo, se monta un día antes en este avión en Texas y el avión luego sigue paseando, llega 3 veces aquí a la Florida, ¿no? ¿Cuán grave es esto Bueno, lo primero que llama la atención es que uno hubiera esperado que una persona que estuvo manejando un paciente con ébola, independientemente de que haya tomado las medidas de precaución, si el riesgo lo hubiera considerado incluso bajo, es todavía un riesgo. Y estas personas realmente están en un periodo de monitoreo por ellos mismos de temperatura 2 veces al día. Y uno hubiera esperado que la movilización de esta persona estuviera limitada o no hubiera movilización. Entonces primeramente me llama la atención que la persona salió de Dallas para la área cercana a Cleveland, donde está la familia, para después regresar en otro vuelo a Dallas. Una cosa que uno hubiera esperado que por los 21 días del tiempo de incubación, etcétera, que se está haciendo, no lo hubiera hecho. Y en este caso, vuelo 1143, 132 pasajeros había. Exacto, que es el que regresa, pero incluso ya que salga de Dallas y durante este periodo es extraño. Y después que regrese, y regresa aparentemente ya con algo de síntomas. En la aerolínea Frontier. Exacto. Y regresa con algo de síntomas. Entonces ya ahí es un poco más preocupante, y de hecho por eso es que ahora esta vez sí están buscando a todas las personas que viajaron en ese vuelo. Un avión cerrado. Sabemos que mucha gente adquiere gripes, catarros, qué sé yo. ¿Es un lugar propicio para que el ébola...? Bueno, nuevamente es contacto, ¿no? Entonces, básicamente el riesgo, si acaso, es sobre todo a las personas que están más cerca de ellos. Las personas que están más alejadas, etcétera, realmente no es tanto. Lo que pasa es que, claro, tú no sabes en la línea, como dice, la línea, estamos pegados todos, todo el mundo quiere entrar al mismo tiempo. La segunda cosa que hay que estar pendiente y hay que evaluar esas personas esta vez como posibles contactos. Es que a medida que la enfermedad avanza, la enfermedad es mucho más, la cantidad de virus en sangre y en el cuerpo y en secreciones aumenta mucho, entonces la posibilidad de contacto es mucho mayor. Por eso es que el riesgo de contacto, si tú te das cuenta, pareciera que todos los casos que estamos viendo en el hospital de Dallas ocurrieron no en la primera visita, que ellos ni siquiera mantuvieron al paciente y no tuvieron ninguna precauciones, sino una vez que el paciente está en la terapia intensiva, que es cuando está más enfermo,
con mayores vómitos, con mayor cantidad de diarrea y mayor cantidad de virus en sangre. Y entonces la transmisión es mucho más pequeña. Entonces sí, tienes que tener cuidado, tienes que evaluar esas personas como contactos. No es lo mismo que cuando vino el paciente de África y sin síntomas, que ahí no había ningún riesgo. Aquí potencialmente sí lo puede haber. Están hablando de que podría llegar muy pronto a la cifra de 10.000 personas contagiadas por mes. Semana. Por semana. En el mundo entero. En el caso de la epidemia en general, sí. Que ahora hay 4.000. Ahora hay 4.000 muertos en África. Lo que pasa es que esto está creciendo exponencialmente. Entonces, se calcula que cada 22 días, entre 15 y 20 días, dependiendo del país, tú tienes un redoblamiento de los números. Y eso no ha mostrado realmente una evidencia de que se está enlenteciendo. Entonces, asumiendo que no se hace nada diferente. 10.000 infectados para la semana que viene. Ellos hablan, creo que es en diciembre. Salud. Creo que para diciembre que están esperando que para diciembre, si no se hace nada diferente, entonces uno puede esperar que va a haber 10.000 casos por semana, que es bastante. Yo he visto unos modelos matemáticos que argumentan unos 90.000 casos confirmados para finales de enero si no se hace nada diferente. Entonces es la parte crítica, hay que intervenir. No, 10.000 infectados en general le están diciendo. La semana que los de 10.000 por semana. Otra cifra. Estamos claros. Terrible. Estamos muy cerca. Sí. Tú que vienes de Europa, ¿no? El presidente Obama llama al presidente francés, llama a Angela Merkel, llama, tú sabes, a Italia. Sin embargo, no llama, deja fuera a España, que es donde hay un caso comprobado, y tú me estabas hablando de una preocupación específica que hay con España, ¿no? Yo pienso sobre todo, tú sabes que constantemente están llegando de África... En las pateras estas En famosas. las pateras y saltando la famosa valla de Melilla y de Ceuta, que son esos dos enclaves españoles en Marruecos, ¿no? Hoy mismo 200 saltaron y poco después 200 más. ¿Y qué pasa con esas personas? Entran al territorio español y están en contacto con el personal sanitario y con los que se ocupan de los campos de refugiados, y ¿no? ese Que son personal españoles. sanitario no tiene... Están vestidos como tú y como yo. O sea, que no... No están tomando... Para nada. Entonces, ¿qué garantías tienen de que estas personas que vienen de África, del África subsahariana, que es como se le llama ahora, no vengan de Liberia, de Ghana o de Sierra Leona? Pueden venir de Senegal y de Malí, muchos de ellos, pero muchos vienen de Sierra Leona, de Ghana, de Togo, de Bueno, hay un Benín. enclave español en medio de África que... Hay dos, es Ceuta y Melilla, y sobre todo la famosa valla de Melilla, donde constantemente, prácticamente todos los días, saltan 20, 30, a veces hay hasta 200, es una cosa impresionante. Entonces esa gente entra en Europa finalmente, y están los que vienen a través de Libia, llegan a la isla de Lampedusa, que pertenece a Italia, y están los que vienen a través del Sahara, del antiguo Sahara Occidental, y llegan a las Islas Canarias, a Lanzarote y a Fuerteventura. Que están en plena África. Exacto, pero que son españolas, y toda esa gente trabaja, son acogidas. Yo los he visto, yo he estado en Lanzarote y los he visto llegar en las pateras, que son como una especie de piragua, unos cayucos le dicen allí en Canarias. Cuando te decía un enclave, te hablo de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial... Ah, sí, en en el ahí tú Golfo de llegas, Guinea. hablan español, ¿no? O sea, tú ves estos negros africanos hablando perfectamente con la Z. Sí. Y hay un contacto directo. También. Vamos a ver un poquito más de las declaraciones del presidente Barack Obama. What I've directed the CDC to do is that as soon as somebody is diagnosed with Ebola, we want a rapid response team, a SWAT team, essentially, from the CDC to be on the ground as quickly as possible. Estamos hablando de una emergencia total. Hay una vacuna experimental, aquí tenemos algunas imágenes que algunos voluntarios están ofreciéndose para recibirla. ¿Qué sabe usted, doctor, de esa vacuna? Mira, hay varias vacunas que se han estado diseñando. Básicamente lo que están haciendo es, entonces la mayoría de las vacunas o son virus atenuados, de un virus que tú le quitas la capacidad de producir enfermedad, pero puede producir una respuesta inmune, que es lo que tú quieres, y hacer anticuerpos. Y otros que es partículas del virus, que no es el virus mismo. Por supuesto, en este caso no estamos hablando de virus atenuados, porque nadie se atrevería a hacer una vacuna con virus atenuado. Es muy difícil manejarla, es muy difícil correr el riesgo de que pase algo. Entonces, lo que
tomas ciertas partículas del virus. El virus es como si tuviera unas manitas afuera que el sistema inmune del individuo lo identifica. Y cuando identifica eso, dice, esto no es de mi cuerpo, y produce anticuerpos contra eso, y así es que tú eliminas la enfermedad. Entonces, lo que están haciendo es tomando esas estructuras y la colocan en un virus, en otro tipo de virus, en este caso adenovirus, que es un virus que nosotros humanos somos, y lo introducen en el organismo. Entonces, la idea es que el organismo produzca anticuerpos contra eso. Entonces, hay una vacuna que está en fase 1, se hicieron, ya sea, fase 1 quiere decir que se está aplicando en pacientes no con enfermedad para ver cuál es la respuesta, cuál es la farmacokinética, es decir, cómo reacciona el cuerpo, cuántos niveles de anticuerpos produce, qué tipo de efectos colaterales tiene. Y eso se han inmunizado ciertos individuos aquí en los Estados Unidos, y en Inglaterra se están inmunizando también. Ahora, el otro día que usted estaba aquí también, que ya dábamos por muerta a la enfermera española, ¿se acuerda? Era asmático, eran las 11 de la noche, y sin embargo ha resistido. ¿Usted cree que tiene posibilidades, ojalá, ¿no?, de salvarse? Creo que sí, incluso creo que hay un comentario hace poco que emitió un comunicado donde dice que se está sintiendo mejor. Ojalá que Y sí. pasó la barrera de los 15 días famosos, eso que dicen que... ¿Qué significa eso? Bueno, dicen que a partir de los 15 días ya hay más posibilidades de que el virus empiece a retroceder, digamos, ¿no? Pero los daños no son, porque dice que son hemorragias. Lo que pasa es que es variable, ¿ok? Entonces, generalmente el paciente cuando hace la fase, como lo hizo el paciente Duncan, en las primeras, sobre todo en los primeros 8 días, son las partes más críticas. Pero sí puede producir unos ciertos daños que van a recuperarse progresivamente. En el caso de los pacientes que estuvieron hospitalizados, los primeros 2 pacientes en Emory, alrededor de 2 semanas estuvieron hospitalizados. Esos son los primeros Esos médicos son los que, primeros dos exacto, que se curaron totalmente, ¿no? Entonces el promedio ha sido de ¿Pero 2 semanas. qué fue? ¿Porque fue muy temprano el diagnóstico? ¿Por qué? Ahí es donde es difícil hacer conclusiones cuando tú tienes nada más un N, como diríamos en epidemiología, un N de 2 personas. Entonces, ¿qué fue lo que lo salvó? Si fue el CIMAP, el medicamento que se les produjo, fue simplemente el cuidado intenso. Aparentemente, incluso cuando ellos llegan, el primero de ellos llega, habían ya pasado varios días de la enfermedad y tenían muy pocos laboratorios hechos, etcétera, porque no había la capacidad en África para hacerlo. Entonces, ¿fue el CIMAP, fue el cuidado particular, o fue que los anticuerpos que recibieron también de otro tipo? Uno no sabe cuáles son los elementos. Esa es la dificultad en saber esto funciona o esto no funciona. En el caso del CIMAP, que fueron los anticuerpos que se le dieron, ellos funcionaron. Después se le dieron a los 2 españoles y no funcionó. Entonces, es muy difícil atribuir la respuesta a algo específico. Vamos a ir a una pausa, ¿no? Recuerde, William Navarrete es un escritor maravilloso, cubano, que vive en París, Fugas. Tiene que venir, ¿no?, a hablar de literatura, ¿no? Pero aquí estamos... Y no de ébola. Y no de ébola. De lo que sé muy poco, además. No, pero después te quiero preguntar si todo este ambiente que te has encontrado aquí en Estados Unidos te sorprende, o si en Europa están relajados o están igual que nosotros. Y también vamos a hablar de Cuba, porque la presencia de los médicos cubanos ahí en la zona del brote de ébola podría estar marcada por otra historia maligna de la dictadura, y ustedes van a ver cuál es cuando regresemos. Este programa es presentado